Buenos días a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia virtual para este seminario titulado A 2 semanas de las elecciones de Estados Unidos y sus múltiples impactos. Esta actividad es marcada en la estrategia de vinculación con el medio y organizada por la Facultad de Administración, Finanzas y Negocios, en conjunto con la Dirección de Investigación a través del Programa de Política Global. Agradecemos apagar sus micrófonos a las personas que no van a estar en el panel y todos los comentarios y preguntas los pueden ir realizando a través del chat. Para comenzar esta actividad, invitamos a la rectora de la Universidad SEC, Eva Flandes, quien nos dará la bienvenida e inicio de la actividad. Muy buenos días a todos, agradecida por su presencia en esta actividad que para la universidad es muy importante porque, como muy bien ha indicado Milenka, implica una vinculación con el medio, cumplir con una responsabilidad que es propia de todas las universidades de ejercer un rol activo en la vinculación con el medio y ser un aporte para la sociedad. Como también se ha indicado, pero igual quiero reforzar la idea, esta actividad se enmarca dentro del programa de cambio global, en la línea de investigación de nuestro sistema de ciencia, sostenibilidad, desarrollo humano y políticas públicas. ¿Por qué quiero destacar este componente? Porque para nuestra universidad el desarrollo de la investigación es un ámbito inherente a la función plenamente universitaria. Una universidad que se precie como tal debe desarrollar investigación y generar un aporte al conocimiento y en materia de innovación. Y en lo concreto quiero también destacar la labor que realiza el equipo de investigación de política global que trabaja en el marco de la Facultad de Administración, Finanzas y Negocios, y la labor que desarrolla en identificar las variables de riesgo que podrían impactar en la estabilidad del sistema internacional, la economía global y el panorama nacional, desde la óptica de las políticas públicas en un entorno de cambio permanente y los efectos en el desarrollo humano desde una perspectiva amplia. Sin duda, las elecciones en Estados Unidos son una variable importante a tener en cuenta en este contexto global. Las elecciones que están prontas a producirse, claramente en nuestro país, como estábamos conversando hace breves instantes, nuestra cabeza, nuestro foco está puesto en un evento tan significativo, histórico, ya desde todo punto de vista, como es el plebiscito del próximo domingo, ¿ya? Pero sin embargo no podemos perder de vista que vivimos en un mundo globalizado, interconectado, y las elecciones en Estados Unidos, a pocos días de que se produzcan, generan unas expectativas internas y externas con efectos mundiales que claramente son enormes. La campaña se desarrolla en medio de un contexto bien particular que está afectándonos a todos los países, como es la pandemia, con unos efectos económicos muy importantes, con una crisis económica que se puede considerar la más aguda desde la Gran Depresión, un escenario de gran desigualdad, protestas contra el racismo, así como una lucha y una proclama por mayor democracia, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Donde de alguna manera se debilita la gobernabilidad y la estabilidad, fomentándose autoritarismos y nacionalismos y potenciando la tribalización en nuestro mundo globalizado. Estas elecciones presidenciales, todos sabemos que se celebran cada 4 años y que renuevan al inquilino de la Casa Blanca, también renueva la Cámara de Representantes en su totalidad y un tercio del Senado. Y los demócratas aspiran a revalidar el control que ya tienen en la Cámara Baja y arrebatar a los republicanos la Cámara Alta, aumentando de esta forma su poder e influencia. Estas elecciones en Estados Unidos, sin embargo, presentan algunos riesgos poco habituales en una de las democracias más consolidadas del mundo, que me imagino que los ponentes lo van a abordar y lo van a desarrollar durante la actividad,
pues de alguna forma se podría desencadenar una crisis constitucional sin antecedentes en la historia moderna de ese país si los resultados no se procesan políticamente e institucionalmente como corresponde, a juzgar por las declaraciones de su actual presidente. Los niveles de polarización de la sociedad son bastante extremos, han alcanzado niveles bastante extremos, lo que no se descarta tampoco un estallido de violencia si los comicios de alguna forma terminan siendo disputados los resultados por uno u otro bando. Y es bien probable que, si bien el presidente Trump vaya adelante en muchos lugares, los que Biden terminará ganando, pueden producirse situaciones atendiendo a las especiales características que tiene el sistema de representación estadounidense. Este conflictivo panorama es acompañado por cifras socioeconómicas bien complejas, poco alentadoras. Ya la cantidad de muertes por COVID-19 en Estados Unidos y un trimestre económico que fue, como ya hemos indicado, igual o peor que el de la depresión de 1929. Muchas personas que han quedado sin trabajo y va a ser una tarea larga su recuperación, ¿ya? Pero más allá de la situación interna, las elecciones presidenciales de Estados Unidos son claramente un hito que marca el futuro político que recorrerá el mundo, por ser todavía considerada como la primera potencia mundial. Esta versión de Estados Unidos, cuyas divisiones internas se han derramado cada vez más hacia la política exterior, quizás sea la mayor amenaza a la seguridad que enfrenta el resto del mundo en la actualidad, en una época de crecientes riesgos, pandemias, cambio climático, reafirmación militarizada de otras grandes potencias, ya podría de alguna forma generar gran volatilidad en los mercados. Bueno, por todos estos factores es que Universidad SEC ha considerado de relevancia organizar este conversatorio, que tiene a unos ponentes de primer nivel y que esperamos que sea de gran interés para todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, agradecemos las palabras de la rectora. Para comenzar el panel ahora quisiera presentar a quien será el moderador de esta actividad, el doctor Mladen Yoko, licenciado en Comunicaciones, periodista, licenciado en Pedagogía de Historia, Geografía y Educación, ambos de la Universidad Católica de Chile, magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y doctor en Ciencia Política de la Universidad de Leiden en Holanda. Profesional con más de 40 años de experiencia laboral en los ámbitos privado, público, académico. En el ámbito periodístico ha sido director, subdirector, editor, periodista, corresponsal, etcétera, en medios nacionales y extranjeros. En el área de la investigación y asesoría se ha dedicado a las relaciones internacionales. En el ámbito público ha sido asesor político comunicacional y de resolución de crisis en el Poder Ejecutivo, asesorías en el Ministerio Nacional de la Mujer, la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales, el Ministerio Secretaría General de Gobierno, en la Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos y entre otros. Y para quienes quieran seguirlo, pueden leer sus interesantes artículos, así también como los que publica Osvaldo Puccio en nuestra página web y en nuestras redes sociales, o en el programa Mundo al Límite de nuestra Radio Universidad SEC, que se transmite por nuestro Facebook con David Miranda. Así que sin más, te dejo, Mladen. Muchas gracias, Milenka. A todos y a todas. Es una gran oportunidad poder compartir algunas ideas con ustedes frente a esta elección tan importante para cada uno de los países y para el mundo en general y para Estados Unidos en particular. Yo quiero partir con una cita de un escritor norteamericano que se llama David Eggers, que dirige la editorial McSweeney, dirige la revista literaria del mismo nombre y la organización gubernamental 826 Valencia. Él decía hace poco en un artículo del diario El País que es agotador vivir aquí, referencia a Estados Unidos. Somos una nación desconcertada, peleada y medio loca. Estados Unidos es una mezcla terrorífica de un reality show televisivo, república bananera y Estado fallido. En solo 4 años hemos perdido de vista todo,
el Estado de Derecho, un mínimo de sentido de decencia, la verdad y la fe en el gobierno y la gobernanza nacional. Mientras escribo estas líneas, el presidente de Estados Unidos baila sobre un escenario al ritmo de la música de Village People, en un auditorio abarrotado y en medio de una pandemia que ha matado a 215,000 personas y seguramente va a matar a más de alguno de los asistentes de allí. Eagers de alguna forma termina este artículo diciendo un poco: a pocos días tenemos una elección crucial y el mundo intelectual observa el futuro con inquietud. Y no es menor de alguna forma observar el futuro con inquietud, dado la relevancia de Estados Unidos. Y en ese sentido vamos a partir diciendo, en el sentido como primera gran idea, y un poco Estados Unidos en el mundo, se producen en graves momentos de incertidumbre del escenario internacional las elecciones en Estados Unidos. Estados Unidos, no olvidemos que jugó más de 70 años un rol hegemónico, estructurando y definiendo el escenario internacional, el quehacer interno, incluso influenciando el quehacer interno de varios países. Hay múltiples señales, ¿no es cierto?, hoy día que están apuntando a una gran crisis del orden internacional, nacido en la postrimería de la Segunda Guerra, en medio de grandes desafíos estratégicos, como el calentamiento global, por ejemplo, el importante deterioro multilateral y de organismos internacionales, las disputas hegemónicas y geopolíticas con nuevas potencias en ascenso con resultados negativos. Ahí están la guerra económica, la carrera armamentista, por ejemplo, la aparición o consolidación de populismo autoritario que desechan los acuerdos, las alianzas, incluso el propio derecho internacional. Una grave e incontrolada pandemia, ¿no es cierto?, entre otros, ha impulsado una nueva crisis económica y crecientes aislacionismos, es lo que decía la rectora, una tribalización en medio de un proceso que llamamos de interdependencia compleja. Al final, todas realidades que unan nuevos y viejas amenazas como conflictos armados y no armados, hambre, desigualdad, y nuevos como el cambio climático y las migraciones. En este sentido, Estados Unidos ha dejado de cumplir un rol importante. Estos acontecimientos subrayan los peligros de la política de American First del presidente Trump y su retirada del liderazgo global y el multilateralismo. Incluso antes de la pandemia, el presidente Trump criticaba rutinariamente el valor de las alianzas estratégicas que fueron estratégicas para Estados Unidos, como la OTAN, por ejemplo, o la propia la Unión Europea. Se retiraba un poco en este concepto que ancla, que es la doctrina del abandono, de una serie de acuerdos internacionales importantes, como el Trans-Pacific Partnership, lo que es la UNESCO, el Consejo de Derechos Humanos, le quita el presupuesto a la OMS, el Tratado de Cielos Abiertos, que era muy importante como mecanismo de verificación, ¿no es cierto?, de la carrera nuclear y armamentista. Ha cuestionado los méritos de situar conceptos básicos de la política exterior de Estados Unidos que tuvieron como norte, ¿no es cierto?, como la democracia y los derechos humanos en el centro de la política. Es decir, ha optado por lo que se denomina un liderazgo transaccional, es decir, que al final está llevando a un concepto de suma cero. Y hoy día se necesita más que nunca un liderazgo más bien transformador, aquel liderazgo, ¿no es cierto?, que sea capaz de poder tratar con un escenario internacional más incierto, más inseguro. Requiere de alguna forma de más cooperación, de liderazgo que incentiven la cooperación para tratar los problemas globales, más multilateralismo y que de alguna forma fomenten lo que se denomina la soberanía inteligente. Victoria Gracia es una profesora de la Universidad de Columbia que de alguna forma habla de este escenario internacional y de alguna forma nos está diciendo, habla de una involución de Estados Unidos. Dice que Estados Unidos está en un proceso de involución. Se ha vuelto una potencia reaccionaria que causa estrago en el orden global, en los mercados, en el propio clima. Se convierte en uno de los peores problemas más que en una parte de... Eso es lo que genera este liderazgo de alguna forma transaccional. Latinoamérica, en segundo lugar, ¿no es cierto?, al igual que buen momento, más bien vivimos un momento de gran tensión, de grandes contradicciones, de grandes conflictos. Vivimos sobre la base de la concertación regional más precaria que hemos tenido en los últimos decenios. En transiciones democráticas que se han agotado los modelos
simultáneamente los modelos neoliberales y neopopulistas. Crisis paralelas de derecha e izquierda, crisis económica en varios países con estallidos sociales en medio de democracias deficientes y delegitimadas, el retorno de políticas autoritarias, incluyendo militares, policías, represión, ¿no es cierto?, para restablecer el sentido de la autoridad y el orden, diferendo ideológico irresuelto y profundo clivaje histórico anclado en la exclusión, la desigualdad y la pobreza. El presidente Trump, en su forma de ver el mundo, más bien no ha ayudado a resolver estos dilemas, más bien los ha profundizado. Como decía el presidente Obama, muy claramente, en referencia al presidente Trump, ser un presidente de guerra, decía, significa que todos los elementos de política exterior y política estadounidense se supeditan a combatir la guerra. Y así lo ha entendido la actual administración en sus relaciones con la región. Con una visión colonial y periférica, ha revocado el entendimiento de la región como una realidad plural, cosa que trató de hacer el presidente Obama, esa realidad, digamos, de la diversidad, incentivando los conflictos bilaterales anclados en clivaje ideológico. Ha alentado a gobiernos de derecha a usar la fuerza frente a las demandas populares, debilitando la credibilidad en la propia democracia, en los mecanismos que tiene la democracia para resolver los problemas. Ha usado medidas de fuerza denigratorias para limitar las migraciones de la región, incluso violando los derechos humanos. Ahí están los muros, las cárceles, incluso niños separados, digamos, de sus padres. Lo vimos en tantas cárceles en Estados Unidos. Más de 545 niños hoy día están sin padres hoy día, que están buscando a los padres. Ha denigrado incluso a socios verbales, digamos, a socios, perdón, estratégicos, como el caso de México, obligándolo a firmar un nuevo tratado comercial con efectos negativos a la propia imagen de Manuel López Obrador en la región. Con su American First ni siquiera ha sido leales con sus socios, como se ve en las restricciones a la importación de acero de Brasil o el caso propio de México. Ha revertido las relaciones con Cuba, con efectos negativos para la lógica de distensión interamericana. Biden ha dicho, el candidato demócrata ha dicho que ha limitado con crueldad la capacidad de los cubanos americanos de reunificarse y apoyar a su familia en Cuba. Incluso mirando con desdén ha mirado con desdén la separación de poderes en la propia Colombia, digamos, pidiendo la libertad a través de su vicepresidente Mike Pence para pedir el fin del arresto de Álvaro Uribe. Es decir, el presidente Trump, en este contexto, digamos, ha revertido todo lo que fue la política, este volver a empezar que planteó el presidente Obama en un momento determinado. Y de alguna forma ha generado, digamos, una política donde el clivaje ideológico ha sido muy fuerte. Si bien el presidente Obama no logró instalar la política, ¿no es cierto?, de lo que es el volver a empezar, sí, en una visión estratégica de parte de Estados Unidos, no transformó un espacio vital de la geopolítica estadounidense, la posibilidad de un triunfo de la fórmula Biden-Harris podría abrir nuevamente la puerta, digamos, a una nueva relación de una política exterior hacia la región, una que conduzca a un proceso de establecer una plataforma internacional sobre nuevas bases, más aún cuando la dupla, de alguna forma, que hoy día está corriendo por los demócratas, digamos, Biden-Harris, ¿no es cierto?, acumulan cierta experiencia en relación a la región latinoamericana. En esta dirección, Biden prometió, ¿no es cierto?, uno de los temas, en el fondo, si es elegido presidente, que su primer paso será asegurar que nuestra política hacia la América, ¿no es cierto?, reflejen una vez más nuestros valores estadounidenses, es decir, de alguna forma, la preponderancia de la democracia y los derechos humanos. De proponerse este giro, de alguna forma, el nuevo gobierno deberá evitar el vínculo ideológicamente sectario que ha privilegiado al presidente una interlocución con todo el continente. Tan solo un cambio de lenguaje de Estados Unidos, de alguna forma, menos beligerante, más valorativo, tendría un efecto positivo en las predisposiciones, sobre todo en esta, digamos, región que es bien diversa, ¿no es cierto?, que funciona sobre la base de mirar con cierto escepticismo lo que ha sido la relación histórica entre Estados Unidos y Latinoamérica. De alguna forma podría favorecer, ¿no es cierto?, hacia la comunidad migrante, el tratamiento frente a los gobiernos autoritarios, la inversión para el desarrollo, la promoción de energías limpias y la colaboración en materia de seguridad y combate a la corrupción, entre otras. Es decir, se podría avanzar muy fuertemente hacia una relación win-win, ¿no es cierto?, si hay, ¿no es cierto?, un liderazgo distinto en Estados Unidos.
En tercer lugar, y yendo un poco ya más a la elección propiamente tal, durante la presidencia del presidente Donald Trump había una preocupación por sus tendencias antidemócratas, pero hoy con las políticas antimigración y el envío de fuerzas federales a diversas ciudades, como decía la doctora Gracia, digamos, contrarrestar, cada vez son más los políticos y periodistas que empiezan a emplear términos como fascismo para calificar la amenaza que representa el gobierno del presidente Trump. Esto también de alguna forma es avalado por gente como el profesor de filosofía de Yale, Jason Stanley, en un artículo del diario El País. Ambos, si bien no dicen que es un gobierno fascista, sí dicen que es fácil ver paralelismo, ¿no es cierto?, entre el fascismo tradicional y el gobierno del presidente Trump. Para ellos, por ejemplo, hablan de lo que es la crítica al voto por correo. Hoy día el voto por correo está siendo sustancial en el voto de Estados Unidos. Se calcula que va a ser entre un 37 y un 40% de acuerdo a algunos medios internacionales. Mucha gente, por la propia pandemia, ha usado el método del correo. Bueno, el presidente Trump ha hecho una crítica fuerte al voto de correo, planteando la posibilidad de aplazar la elección en un momento determinado. Incluso dice, y ambos dicen que estas son tácticas fascistas. Otro tuit habla de los gobernadores y alcaldes de izquierda radical en movimiento en ciudades donde está loca la violencia, dice el presidente. Tenemos tenemos una voz. Estoy tratando de pero no importa, bueno, vamos a seguir. De alguna forma, no escucha. No cambia el horario y no cambia el original. ¿Qué voy a escribir? Va a ser como que lo mismo. Sí. Pero lo vas a escribir. A Eduardo para... Básicamente eso es la ley 21.200. La ley 21.200 lo que hace es normal. El administrador de la sesión que silencia a todos los participantes. Por favor. ¿Qué pasa si escribimos asamblea constituyente? El voto queda nulo o no, y lea la ley 21.200. ¿Cómo se va a elegir? Ahí sí. Ahí sí, ya, muy bien. Pero están enseñando a votar, por lo menos. Lo que decía de alguna forma los tweets, en un artículo de la Deutsche Welle decía que las democracias occidentales también restringen las libertades. Y aquí, por ejemplo, US Press Freedom Tracker destaca que hay más de 850 denuncias de violencia contra representantes de los medios de comunicación en Estados Unidos durante las protestas del Black Lives Matter. Entonces, al final de cuentas, no te escucho. Mladen, ahora estás muteado tú. Accidentalmente muteado. Mutearon a todos, creo. Mladen, ¿nos escuchas? ¿ahora? ¿Sí? Ahora sí. Perfecto, Sí, ya. sí. Da gracias para ir terminando un poco con estos temas, digamos, en general, porque hay mucho de lo cual hablar y tenemos muy buenos expositores. Dice, tenemos una policía local armada hasta los dientes, por exceso de armas del ejército. La policía se ha militarizado porque algunos de sus miembros son veteranos de guerra, profundamente influenciados por el lenguaje de America First. Y en esa perspectiva, digamos, habla en definitiva que el gobierno de Trump, digamos, de alguna forma está generando una alarma en lo que es Estados Unidos y el mundo. Dice, termina planteando de alguna forma que con esto, ¿no es cierto?, se está destruyendo el Estado liberal. Ahí está la nominación, por ejemplo, la conservadora y miembro de la secta cristiana People Praise, Amy Coney Barrett, a la Corte Suprema para suceder a la liberal Ruth Bader Ginsburg. Y en esa perspectiva dice, hay una conciliación del Estado conservador. Estados Unidos nunca había estado tan dividido desde mi punto de vista. La democracia en Estados Unidos está amenazada, cosa que de alguna forma nos dice otro escritor como Paul Auster, que es de Asturias y caballero de la Orden del Arte y las Letras de Francia. Una derrota de Trump en las urnas, incluidos los votos electorales, no va a terminar con la crisis.
pero sí facilita el proceso de enfrentarla. Pero la crisis de sí es mucho más grande y va a seguir grande, y para en el fondo poder tratar con ella va a requerir grandes reformas. David Remnick, que es el director de The New Yorker, dice que Estados Unidos ha sido una democracia imperfecta desde que se fundó. Estaba manchada desde el principio, por eliminar casi toda la población indígena, por la esclavitud y luego por Jim Crow, una ley de segregación. Pero siempre dice, ha habido también en Estados Unidos la intención de buscar y alcanzar ideales democráticos, alcanzar una democracia constitucional a pesar de todos sus defectos. Lo que hemos visto desde la noche del 2016, dice también, es una presión contra la democracia imperfecta. Siempre hemos tenido presión, pero nunca de forma tan profunda y viniendo desde su comandante en jefe, Trump. Ese es el peligro ahora. En política exterior, por ejemplo, importa qué piensa el secretario de Defensa o el secretario de Estado, pero al final es una sola persona la que decide. Su poder es inmenso y desafortunadamente también lo es su malevolencia e incompetencia. Ese es el drama, nos dice el director de la revista New Yorker, David Remnick. Quisiera terminar con una cita que me parece interesante de la corresponsal en Washington de la Deutsche Welle, que dice: nunca hubiese sido imaginable en este país una situación como la actual, polarización, en la cual el agudo nivel de división llegará al borde de estallar en odio y donde el populismo podría convertir al Estado en una autocracia. Para analizar con mayor profundidad, quisiera dejar y darle la palabra al Jaime Baeza Freer, quien de alguna forma va a ser o nos va a analizar un poco qué está pasando al interior de Estados Unidos, qué está pasando con las elecciones, qué va a pasar un poco hacia futuro, digamos, cómo se ve la perspectiva hacia futuro. El profesor Jaime Baeza es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Exeter en Reino Unido, tiene un máster en Estudios Latinoamericanos, mención en Gobierno de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, se graduó de la Universidad de la Defensa en Estados Unidos de cursos de Política de Defensa y Amenazas Complejas, ha sido Visiting Scholar de la Universidad de Bath en Reino Unido, de Georgetown y del Centennial Center de American Political Science Association, APSA, estas últimas 2 veces en Washington, D.C. Fue, igual que quien les habla, subdirector de la Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos, dentro de los primeros directores civiles que tuvo la Academia, director, fundador de la Escuela de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Católica de Temuco, es académico actual de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y coordinador ejecutivo de la Red de Políticas Públicas de la Universidad, y actualmente también es miembro de la Junta Directiva de la Universidad SEC. Jaime, por lo tanto, le doy la palabra para que nos hable de los impactos internos de las elecciones en Estados Unidos. Jaime. Querido amigo, muchas gracias. Ante todo, quisiera saludar a todas y a todos, en particular, como miembro de la Junta Directiva de esta noble institución. Para mí es un honor poder participar esta mañana y quisiera en particular saludar a la señora rectora. Es un honor poder contar con ustedes esta mañana en esta discusión. Lo que tengo preparado básicamente es una presentación que me gustaría poder compartir con ustedes y que empezásemos a mirar esto de manera un poco más sistémica, porque creo que eso nos va a poder permitir entender bien lo que está ocurriendo en Estados Unidos y cuáles son las implicancias a futuro. Espero que pueda ser lo suficientemente breve, conciso y directo para que nos hagamos una idea de lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que voy a ver en los próximos minutos? La situación política del país y sobre todo es una mirada al pasado, porque para entender lo que está ocurriendo tenemos que mirar, y algo decía Vladen en su presentación, vamos a tener que mirar algunos elementos estructurales en los Estados Unidos, los que después de 2 siglos y tanto están empezando a chocar. Y ese choque tiene que ver todavía con parte del parto, con parte del nacimiento de lo que la sociedad norteamericana es. Vamos a mirar la elección de este año a 3 niveles distintos, que son los 3 importantes, y vamos a explicar
cada uno de esos niveles y por qué son relevantes. Vamos a mirar la elección presidencial en tanto el colegio electoral y cómo los cambios en el colegio electoral que se están produciendo en términos de hacia dónde van los votos las últimas semanas pueden ser tremendamente relevantes. Vamos a mirar las elecciones legislativas, donde también han habido cambios en las últimas 2 semanas que pueden ser muy decidoras de lo que viene. Y vamos a mirar algunas conclusiones y algunas miradas de futuro. ¿Esta era una historia impredecible hasta el 1 de enero del 2020? Sí, sí lo era. Si hubiésemos hecho esta charla probablemente hacia finales del año pasado, habríamos dicho que con un desempleo como estaba o como estaba la situación económico-política del país, los demócratas la tenían muy complicada. Y se hablaba de una posible reelección del presidente Trump. Pero nadie pensaba en desempleos del 14 o 15%, nadie pensaba que la explosión del movimiento Black Lives Matter iba a llegar a tal nivel que iba a golpear las bases, ¿cierto? Incluso de la institucionalidad jurídico-política del país, y obviamente nadie pensaba que el COVID iba a ser lo que finalmente fue. En este sentido, hace tan solo un año, en realidad lo que había era un desastre de política exterior. El presidente Trump había roto la alianza transatlántica, estaba peleado con buena parte de los países del Asia-Pacífico, no tenía una política para América Latina y era francamente una imposibilidad de mirar más allá de sus narices, y quedaba lo mismo porque lo que él quería era Make America Great Again, y en ese Make America Great Again había obtenido varios triunfos legislativos internos, fundamentalmente a través del Senado. Es verdad, los demócratas habían triunfado en materia electoral de midterms, particularmente en la Cámara Baja, no así en el Senado, 3,8% de desempleo, un caos de alrededor de 8 o 9 candidatos en las primarias demócratas sin capacidad de llegar mayormente a acuerdos, lo que se habló de las 2 almas del Partido Demócrata, y además Trump salva su impeachment incluso a pesar de las pruebas contundentes, no solo sobre el involucramiento ruso, sino sobre haber mentido bajo oath, bajo juramento, y sin embargo salva su situación, la trama rusa, es decir, era casi otro país. Y quiero resaltar esta idea del casi, porque en realidad el país que hoy día vemos en Estados Unidos es un país que ya existía y que bajo cuerdas ya estaba operando y que estuvo particularmente dormido en términos de su conflictividad por 2 elementos que son fundamentales. La derrota en la guerra de Vietnam, que ataca muy fuertemente el ego de los norteamericanos, y posteriormente lo que fue la era de Ronald Reagan, que genera, entre otras cosas, los famosos Reagan Democrats, que es decir, en zonas industriales, en zonas de blue collar workers, apoyos muy fuertes de tradicionales grupos obreros demócratas a las políticas republicanas y particularmente el presidente Ronald Reagan. Y esto se mantiene por 20, 30 años dormido. Pero lo que en realidad resurge es una pelea no resuelta del pasado y que voy a tratar de explicar muy brevemente porque nos permite entender dónde están las tensiones y las tensiones futuras, las claves futuras de Estados Unidos. Por su parte, la Revolución Americana es uno de los factores y probablemente la variable independiente relevante que nos va a permitir explicar los clivajes de Estados Unidos hoy día, y a pesar de que no estamos en 1861. El alma norteamericana se basó en la agricultura comercial y en la no urbanización de buena parte de la población. Pero es la revolución de los Estados Unidos y no este origen agrícola el que tendría características especiales que harían inevitable un conflicto como fue la Guerra Civil. Y que es la división entre 2 épocas distintas norteamericanas
y que una empieza a crecer al lado de la otra sin completamente eliminarla, que fue los Estados Unidos industriales posterior a la guerra civil, que nunca terminan por opacar al Estados Unidos agrario, pero que empieza a generar un despegue y empieza a generar una división que termina por estallar 180 años después, 150 años después. Hay que entender a Estados Unidos y entender la revolución norteamericana, que parte con la independencia, pero que termina con la guerra civil, como la última revolución burguesa. Y en esto creo que es muy interesante la obra y rescatar un clásico, que es Barrington Moore. The Social Origins of Dictatorship and Democracy. El libro seminal, ¿cierto?, de este profesor, probablemente uno de los más influyentes en la historia del Departamento de Gobierno de la Universidad de Harvard, fallecido ya hace casi una década, quien en un estudio comparado sobre los orígenes de la democracia a nivel global dice que Estados Unidos es una excepción y dará pábulo después, ¿cierto?, al trabajo también fundamental pero en Stanford de Lipset, ¿cierto?, de Seymour Lipset, en términos del excepcionalismo norteamericano, en términos de que es la última gran revolución burguesa, ya y tardía, ¿cierto?, hacia finales o mediados del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, con la guerra civil. Y en esto es muy importante entender que el problema del esclavismo para el norte no era porque fuera un problema para la economía. No se lucha en contra porque se crea que es mala prensa para los Estados Unidos, sino porque es un aspecto fundamental de una revolución capitalista liberal. Afectaba no solo a la democracia política y social, sino a la idea de individuo. Y una idea de individuo donde el Estado tenga la menor intervención posible. Y cuando yo te niego la libertad diciendo que eres un esclavo, yo estoy violando las bases esenciales de esta revolución burguesa liberal. Revolución burguesa liberal que el sur nunca entiende. Y que el efecto dirimente es el oeste. Y que no podemos entender las tensiones actuales de los Estados Unidos sin entender el oeste. Porque es un punto de quiebre. Porque es agrícola como el sur, pero es de una agricultura independiente de hombres libres que emigraron con sus familias a trabajar personalmente la tierra. Y esto ayuda a que el norte lo captara a su favor vis-a-vis el sur. Y en esto Barrington Moore sostiene que este sentimiento antiesclavista es atribuible probablemente al arraigo de la granja familiar como una productiva empresa comercial, pero en el suelo del oeste. No es que en el sur no hubiera campos sin esclavos, porque lo había, pero se construye un ethos de sentimiento del hombre libre el que prima. Y esto es lo que ocurre en la elección de Lincoln. El matrimonio entre el hierro y el centeno. El matrimonio entre el centeno del oeste, que después derivaría en la empresa tecnológica en el día de hoy, en la fortaleza de las universidades del oeste, que no son Ivy League, pero estamos hablando de Stanford, de Berkeley, de UCLA, de UC San Diego, o sea, el sistema UC. Estamos hablando también de la importancia de lo que significa el oeste liberal, unido a el hierro de la empresa en el noreste. Y vamos a ver en un par de minutos más el mapa de los Estados Unidos, vamos a encontrar este matrimonio del hierro y del centeno. ¿Por qué es tan importante esto para explicar la elección de hoy día? Porque nos explica la naturaleza única del caso de Estados Unidos. Y permítanme citar directamente a Moore. Es difícil encontrar en la historia algún caso en que dos regiones diferentes hayan desarrollado sistemas económicos basados en principios diametralmente opuestos y hayan permanecido con todos bajo un gobierno central que conservara autoridad efectiva sobre ambas áreas. Y Barrington Moore dice no encuentra ninguno. Y también donde existiese una ausencia de una clase obrera radical que amenazase la propiedad capitalista industrial en el norte.
con una modernización muy coetánea en términos del momento que se está realizando, pero muy distintas a Japón y Alemania, y que finalmente terminarían en un clash, ¿cierto?, en la Segunda Guerra Mundial, en un clash definitivo. ¿Por qué es importante esto? Porque este matrimonio se mantiene y se va consolidando a lo largo del siglo XX y hay un cambio en los actores. Los demócratas, que siempre creyeron más en la intervención del Estado, llegan al paroxismo, llegan al clímax de la intervención del Estado con el New Deal, Franklin Delano Roosevelt, y salvan a Estados Unidos, ¿cierto?, del Great Depression. Pero junto con esta mayor participación estatal, los demócratas terminan por reconocer que ellos empiezan a representar a grupos que particularmente, y esto tiene que ver con la profesionalización de la política, a grupos migrantes de Europa, católicos, irlandeses o italianos. Empiezan a representar los bajos mundos de Chicago, pero que estaba fuera del mundo afroamericano, que era representado fundamentalmente por este partido republicano, que junto con Lincoln había abogado por la libertad. Eso se da vuelta en los años 60, ¿no? Y el Partido Demócrata se transforma en el Partido de los Derechos Civiles y los republicanos empiezan a ser los defensores del Jim Crow del sur y ya en la elección de Nixon a utilizar campañas abiertamente racistas. Entonces, este matrimonio del hierro y del centeno se mantiene y se va consolidando en la segunda mitad del siglo XX, con excepciones que tienen que ver con los Reagan Democrats fundamentalmente, pero después de Reagan se termina por consolidar y se quiebra el 2016. Y aquí está el mapa de por qué pierde Hillary Clinton. Hillary Clinton pierde por los swing states. ¿Y cuáles son esos swing states? Con clases obreras importantes, fundamentales, que votaron por Obama en 2008, que votaron por Obama en 2012. Hay una voz de fondo, si pudieran. Gracias. Que votaron por Obama en 2012 y que votan por Donald Trump en 2016. Iowa. Iowa es particularmente republicano, pero siempre estaba en la discusión. Pero hay 3 estados que a mí me interesa que miremos: Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Los 3 estados hoy día, en todas las encuestas, y lo vamos a ver en un par de minutos más, están con varios puntos de ventaja para el candidato Joe Biden. Es decir, ese quiebre, esa fractura entre el centeno y el hierro que permite el triunfo de Donald Trump hoy día, en 2016, hoy día ya no existe. Estas datas, yo los recojo y aludo obviamente el copyright. Soy un pobre académico, pero trato de ser serio. Es de 270 to win, que cierto es el mínimo de miembros del colegio electoral que se requiere para el triunfo, y que recoge un consenso. Hay otras páginas, la de Nate Silver y 538, etc. Pero este recoge el consenso de encuestas y se va actualizando 2 o 3 veces al día. Este es el de anoche. Perdón, este es el dato del 2016 y posteriormente voy a dar los datos de anoche. Pero si se fijan, está en rojo Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Está en rojo otros estados que hoy día increíblemente no están en rojo y que vamos a ver en un minuto. Lo que les quiero decir es que Donald Trump ganó porque se rompió el matrimonio entre el hierro y el centeno. Y que en esta pasada es que nuevamente es mucho más que solo las elecciones a la Casa Blanca. Lo que se va a romper es esta alianza, ¿cierto?, con los demócratas que hoy día existe entre el hierro y el centeno, y que alguna vez esa misma alianza estuvo en favor de los republicanos. Y en esto quiero plantearles la importancia de los gobiernos divididos. 23 de las 44 legislaturas de la posguerra son gobiernos divididos. Y han afectado mayoritariamente a los gobiernos republicanos. Y en último tiempo afectaron particularmente al presidente Obama dentro de los demócratas y al presidente Clinton.
Y esto es un reflejo de los cambios muy profundos en el sistema de partidos en Estados, y qué estados apoyan a cuál desde los años 60, como les venía explicando. La importancia de los gobiernos divididos es porque, contrario a lo que alguna gente cree, el presidente de los Estados Unidos es esencialmente una figura de poder débil. Ya imagínense si el presidente Trump tuviera los poderes omnímodos de los cesarismos hiperpresidenciales de algunos países de Sudamérica, como el caso nuestro. Mamma mía, ¿qué estaría pasando en los Estados Unidos? Pero se está acercando a tener el poder de otro de los branches of government, como es la Corte Suprema, el Poder Judicial. Pero no tiene el Congreso. El gran poder que tiene el presidente de los Estados Unidos, aparte de los executive orders, es el commander in chief. Y ahí está otra de las tensiones de la elección presidencial. Y que me voy a referir en un par de segundos más y que tiene que ver con el mundo militar. La elección de este año tuvo muchos problemas para establecer las plataformas, porque las convenciones no solo son un show televisivo, también son de discusión y construcción de plataformas. Y terminaron siendo, como dicen los republicanos, infomerciales. La primera ley demócrata fue sangrienta, pero finalmente se resolvió de manera rápida. Y eso eliminó algunos, ¿cierto? Y quedan algunos dolores de cabeza que se están viendo en lo que fueron las primarias al Congreso hasta hace un mes atrás, y por eso tenemos a veces voces disonantes, incluso en el primer debate presidencial y en el debate vicepresidencial, de gente como Alexia Ocasio-Cortez desmintiendo a la candidata a vicepresidenta, ¿cierto? A la candidata Harris, ¿cierto? A Kamala Harris, y eso se ve. Pero al frente tenemos un partido republicano muy desorientado. Y mucho más desorientado de lo que incluso se parece. Y lo que estamos asistiendo, y este es uno de los efectos que va a tener importancia para la política exterior de los Estados Unidos, no importa quién gane las elecciones, es una batalla fratricida entre los neocons y el Tea Party. Neocons, Wolfowitz, Kristol, Bush, es decir, los que gobernaron entre el 2000 y 2008, y el Tea Party que surge, ¿cierto?, hacia finales del gobierno del presidente Bush y se consolida durante el gobierno del presidente Obama, que surge con la ex candidata a vicepresidenta y gobernadora por Alaska, Sarah Palin, y que se empieza a consolidar durante la década que termina, y que termina con el ascenso de Trump, que es el movimiento Make America Great Again, que es aislacionista y que son los últimos 4 años. Y en esto, por favor, les pido que pongan atención en estos últimos días de campaña al Lincoln Project, que son y al otro al DAD, Veterans Against Trump, Republicans Against Trump, pero particularmente el Lincoln Project, que ha gastado millones de dólares. Son todos miembros del Partido Republicano y la mayoría alumni del gobierno del presidente Bush, que están dedicados a atacar con comerciales muy fuertes y muy efectivos en los estados bisagras. Y obviamente el horror de la pandemia en las elecciones. Quiero ir avanzando, ustedes ya conocen a los candidatos, conocen a ambos, no quiero quedarme, esto es de anoche. En este minuto, como está el mapa electoral, hay 5 chances en 100 de que gane el presidente Trump, y hay 95 de 100 de que gane el vicepresidente Biden. Este es el mapa electoral de anoche, ¿cierto? En el colegio electoral, donde estamos viendo que esos swing states que rompieron el matrimonio entre el centeno y el hierro están firmes o relativamente firmes, de vuelta en manos demócratas: Minnesota, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Virginia, Illinois. Todo el centeno, Nueva York, todo el noreste está firmemente. Tenemos al oeste bastante firme en materia del presidente Biden, y aquí viene la sorpresa que si hace un par de meses atrás me hubieran dicho que Arizona iba a estar del color que está, yo los mando al psiquiatra o a ayudarse de alguna manera psicológica. Y como les voy a decir en un segundo más, en la carrera al Senado, ¿cierto?, en Arizona estarían ganando los demócratas, cosa impresionante. Que alguien me diga que Georgia
está en color dorado, es un toss-up state, abierto a la discusión. La última encuesta está dándole 6 puntos de ventaja al vicepresidente Biden sobre el presidente Trump en Georgia. Yo le habría dicho que estaba fumando algo que le hace demasiado mal o que tiene que dejar ese remedio. Que Iowa sea en esta elección un toss-up state es francamente impresionante, y por lo tanto las elecciones ceteris paribus, como estamos ahora, ceteris paribus debería ganar el vicepresidente Biden. En la elección de la Cámara de Representantes, creo que en esto sí no hay ninguna discusión, este es el mapa de anoche, va a haber una mayoría consistente del Partido Demócrata, no hay forma de que eso no sea así, y esta es la gran sorpresa, la elección al Senado. Arizona. North Carolina fue toss-up. Es decir, esto se puede dar vuelta, los demócratas están a 1 de tener 50, con lo cual, considerando que la vicepresidenta Kamala Harris pasaría a ser la decisora, ¿cierto?, en un 50-50 como presidenta del Senado, le entrega la mayoría del Senado a los demócratas, y en este sentido podría incluso llegar a 51-52. Lindsey Graham en Carolina del Sur está un poquito más rosado, todavía no es rojo, pero está en una pelea con Jamie Harris, el candidato afroamericano demócrata, que es combo a combo, que podría dar vuelta la elección de Senado por primera vez en 3-4 generaciones para los demócratas. Es decir, hay un panorama en Maine, Susan Collins estaría por perder la banca demócrata. Es decir, hoy día tenemos que la probabilidad de un triunfo de Biden es muy alta. Definitivamente ha quedado asentado, mirando sobre todo los swing states, que la pandemia es un tema político y no solamente de salud. Y que lo que estamos enfrentando, o lo que se está viendo en Estados Unidos, es fundamentalmente una crisis institucional. Y que esta crisis institucional es particularmente preocupante por si el presidente Trump decide no aceptar el resultado ese día en la noche, o si ese día en la noche no hay resultados definitivos por el mailing y el absentee ballot. Y que la Corte Suprema, y todo indica, ¿cierto?, que la mayoría de la Corte Suprema va a ser 6-3 e instaurar al presidente Trump como presidente de los Estados Unidos. El riesgo es muy alto. Y aquí vuelvo a algo que les dejé trasunto hace algunos segundos, el rol de los militares. Si bien se decía que al principio del gobierno los militares estaban en mucha sintonía con el presidente Trump, hoy día hay un divorcio bastante abierto, y eso es muy extraño en la política norteamericana. Hay un divorcio muy abierto entre el mundo militar y el presidente Trump. Y este divorcio tiene que ver con el rol que los militares quería que el presidente Trump quería que jugaran, particularmente el involucramiento en asuntos internos a partir del rioting y las movilizaciones sociales producidas por el movimiento Black Lives Matter, lo que ocurrió, ¿cierto?, la última semana de mayo y la primera de junio, incluyendo el Distrito de Columbia. Es decir, los militares fue como el punto de quiebre del distanciamiento entre unos y otros. Los militares no van a aceptar una locura, y eso hay que tenerlo absolutamente claro. Pero puede haber momentos muy tensos la noche del 3 y el día 4 de noviembre, y pensando que el día 10 de noviembre hay una discusión sobre el seguro de salud y el Obamacare en la Corte Suprema, que podría derivar en altas cantidades de gente en la calle protestando, ya no solo Black Lives Matter, sino sobre temas de salud. Y con esto quiero terminar, los desafíos que tiene el que asuma probablemente la mayor crisis financiera, incluso peor que el 2009, después del Lehman Brothers y la caída del sistema financiero, y que el presidente Obama da la vuelta, reconstruye Detroit, y ahí tiene algo de experiencia el vicepresidente Biden, que hay dos modelos de país en pugna ideológica y geográfica que no se va a resolver con la elección, que va a continuar, que va a tomar un tiempo. ¿Y cuánto del Estados Unidos con el posible presidente Biden una vuelta al mundo occidental, o si vuelve el multilateralismo? Y aquí dejo planteado como pregunta la idea de esto de Richard Hess en el Council of Foreign Relations, o de Thomas Friedman, entre otros, sobre realmente qué tan postamericano va a ser el mundo. Y esa es la discusión más de fondo,
que viene hacia futuro y que viene con una discusión muy compleja, porque al frente, en el nuevo eje estratégico global, ¿cierto?, que es el Asia-Pacífico, estamos en ciernes a un gran conflicto entre China e India, con ribetes que, cierto, algunos ya lo hemos visto en los medios de comunicación en los últimos meses, y cuál va a ser el rol de Estados Unidos en niveles de conflictividad bien importantes que se vienen fundamentalmente en la próxima década. Es cuanto puedo informar, Lucías. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación, y espero no haberlos aburrido demasiado en este periodo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Fue una muy buena exposición, creo que bastante clara frente a lo que es la realidad de Estados Unidos y los conflictos esenciales que hay detrás, como bien se arrastran históricamente, digamos, y de alguna forma aquí lo que puede suceder, o la interrogante un poco de los futuros posibles en Estados Unidos. Aprovechando tu última parte, quisiera un poco introducir a María Fernanda Bomosky, quien de alguna forma, en tu pregunta, el multilateralismo, digamos, un poco esta escena post-Estados Unidos, un poco los escenarios post-Estados Unidos, quien de alguna forma nos hablará un poco los impactos en el mundo en general. María Fernanda Bomosky es directora asociada del Centro Adrián Ash para América Latina del Atlantic Council. María Fernanda se dedica principalmente a temas de México, Centroamérica, anticorrupción, comercio internacional. En el pasado también trabajó temas de China y América Latina, un tema que a mí por lo menos me apasiona mucho y he trabajado algo. Con frecuencia provee análisis sobre la elección para medios internacionales, escritos, televisión. María Fernanda es licenciada de la Universidad de la Sorbonne en París, tiene una maestría en Derechos Humanos de la Universidad de La Paz de Naciones Unidas, una maestría en Economía Política de Latinoamérica de la Universidad de Georgetown en Washington, y precisamente ahora nos va a aprovechar de hablar un poco sobre su visión o cómo ve Estados Unidos en el mundo. No necesariamente también con alguna injerencia en lo que está pasando al interior del propio país. María Fernanda, por favor. Bueno, muchas gracias, Mladen. También gracias, Andrés, por la invitación. Mucho gusto en saludar a la rectora. Gracias a todos por unirse a este seminario. En los últimos minutos he estado un poco rayando y quitando cosas que ya se ha dicho para no repetir, y también estando consciente del tiempo. Entonces, lamentablemente, si trato de compartir mi pantalla con la exposición, mi computadora colapsa, entonces van a tener que verme a mí y no la presentación. Quiero empezar, bueno, de hecho, en este momento estoy en Wisconsin, y habías empezado con una cita de Eggers sobre, es agotador estar en Estados Unidos en este momento, y estoy completamente de acuerdo. Quiero empezar con una anécdota, perdón, una anécdota que este fin de semana decidimos ir a manejar y ver un poco las hojas que están cayendo y los árboles que están cambiando colores, y manejamos como 2 horas hacia el norte de Wisconsin, y la verdad, en vez de estar viendo hacia arriba y ver los árboles y los colores, pasamos todas las 2 horas viendo todos los jardines, los Trump signs, los Biden signs que tenían. Entonces, para que vean un poco cómo es cierto que esta elección, pues es lo único que tenemos enfrente, lo único que oímos en los medios, en la prensa. Y bueno, la verdad es que la coyuntura de esta elección, como ya se ha discutido, es sin precedentes. Por un lado tenemos la COVID-19, esta pandemia y la crisis multidimensional, tanto en salud pública, con la economía. Hay preocupación en cuanto al efecto que eso va a tener sobre la educación, sobre temas fiscales. El optimismo en Estados Unidos ha caído de manera importante. Una encuesta de Harvard a finales de marzo encontraba que solo un poco más de un cuarto de los votantes pensaban que el país iba en la dirección correcta. Como comentaba la rectora al principio, vemos un auge en la desinformación,
vemos un auge en la polarización del país, la tribalización. Ahí podemos hablar un poco del rol de los medios, de la prensa. Inclusive vemos también interferencia de actores malignos extranjeros. Esta apunta, sin embargo, a ser una elección histórica en cuanto al voter turnout, es decir, cuántos acuden a las urnas. Se estima que alrededor de 33.000 millones de estadounidenses ya han votado a nivel nacional con menos de 2 semanas para la elección. Y esto, para ponerlo en perspectiva, esto es más o menos 70% del número total de los votos tempranos que se dieron en el 2016. Obviamente esto tiene que ver con también la pandemia, ¿no? La gente no, si puede evitar ir a las urnas el 3 de noviembre, pues lo intentará hacer. Como nos decía Jaime, vemos que Biden se ve favorecido en las encuestas y en los simulacros de la elección, inclusive en estados donde no se hubiera esperado que Biden tome el liderazgo. Ahora, es indiscutible que cuando Estados Unidos acude a las urnas, el mundo torna sus ojos al país, presta atención. La elección de Estados Unidos tiene ramificaciones a nivel internacional. Nadie va a olvidar, yo creo, la elección del 2016. Yo estuve en Washington en ese momento y la verdad es que nadie se esperaba sus resultados. Las encuestas nos decían que iba a ganar Hillary Clinton. Durante una semana más o menos yo creo que la ciudad quedó paralizada, nadie entendía qué había pasado. 4 años después, todos estamos esperando a ver qué va a pasar. Esto no ha terminado. Y bueno, también creo que es importante preguntarnos cómo ha sido la recepción de Trump en el mundo, cómo ha afectado la elección del presidente Trump y la administración Trump, la percepción de Estados Unidos en el mundo y la otra cara de la moneda, cómo sería recibida una administración Biden y cómo cambiaría quizás un poco la percepción de Estados Unidos en el mundo. Durante estos últimos 4 años, Trump y por ende los Estados Unidos se han retraído un poco del mundo. Cuando han habido enfrentamientos, sobre todo con China, ha sido de manera brusca, agresiva, siempre la amenaza de escalar, todo a través de la diplomacia de Twitter. Y hay quienes piensan que la noción de esta primacía estadounidense debe desaparecer. El rol que Estados Unidos ha tenido desde hace varias décadas, un poco de árbitro del mundo, un poco su involucramiento en los temas del mundo. Hay muchos que piensan que ya es hora de que Estados Unidos deje de lado ese rol. La edición de marzo-abril de este año del Foreign Affairs, una revista cuatrimestral, nos decía que quizás es el momento de que Estados Unidos regrese a casa. Y hay otros que, al contrario, piensan que las alianzas estadounidenses, el liderazgo económico internacional durante las últimas generaciones han sido un éxito. Y que sí, por un lado tiene sentido podar compromisos menores, pero definitivamente Washington no tiene que abandonar ese papel global que es esencial para muchos. Yo creo que Jaime apuntaba un poco a esto al final, de que hay en juego 2 visiones muy diferentes sobre el papel de Estados Unidos que están en juego. Hablemos un poco de, como decía anteriormente, la percepción de las políticas de Trump en el mundo. Y resalto algunas que yo creo que han sido las más grandes o las que más impacto han tenido durante su administración. Más de un 70%
desaprueba de los aranceles del presidente Trump. Más de un 60% reprueba un poco su retracción de los acuerdos de cambio climático. Hay mucha desaprobación en cuanto a su frontera, a su muro fronterizo con México, igual con sus políticas migratorias, igual con la manera en que ha tratado la pregunta de Irán y los acuerdos nucleares. A ver, el Consejo de Estrategia de Seguridad Nacional dice que en el futuro cercano una de las amenazas más importantes a la seguridad de los Estados Unidos y al bienestar económico del país es esta competencia de grandes poderes. Aquí estamos hablando de China, estamos hablando de Rusia. Definitivamente existe ese sentido de que la negligencia de Trump en cuanto a sus alianzas internacionales ha debilitado la posición de los Estados Unidos vis-a-vis a Rusia, a China, y no han recibido bien la manera en que ha sacado las tropas, por ejemplo, de Alemania. Yo creo que de ganar el presidente Trump un segundo término, lo cual se ve poco probable, pero no nos podemos confiar de nada, veremos que su política agresiva y la retórica elevada contra China seguirá. Yo creo no vamos a dejar de lado los aranceles, la guerra comercial seguirá. Trump cree que forzando a China a comprar productos agrícolas está ganando esta batalla contra China, que recordemos empezó por un déficit comercial. El presidente Trump tiene una mirada muy estrecha sobre estamos ganando o no estamos ganando, y todo al final es una cuestión del déficit. Y en realidad en términos de comercio internacional hay que ver más allá de un déficit. Un déficit no es necesariamente malo. Bueno, también la pandemia también resultó en una elevación de la retórica de Trump contra China, llamando al coronavirus, bueno, el virus chino, el virus con flu. Su enfoque y su manera de lidiar con China siempre ha sido a través de ataques, siempre ha sido muy impulsivo. De ganar el presidente Biden, ¿cómo cambiaría la política exterior de Estados Unidos o cómo cambiaría la postura de Estados Unidos con China? Yo creo que hemos llegado a un punto en el que la próxima administración seguirá con su presión hacia China, pero una administración Biden lo hará a través de otras herramientas, incluida la cooperación, que es muy importante, que el presidente Trump no ha hecho. El presidente Trump no se ha enfocado en los temas de derechos humanos, como el tema de los uigures en China, los campos de concentración. Biden, yo creo que hemos visto en el grupo de personas que lo rodea, hay gente que sí va a concentrarse en estos temas de derechos humanos, derecho a la democracia en Hong Kong, también el tema de la Alianza Transpacífica. Es un poco incierto qué postura tomará un eventual presidente Biden en estos temas comerciales, porque tenemos que recordar que el Partido Demócrata tiene muchos matices. Su vicecandidata a vicepresidenta es un poco más proteccionista inclusive que el presidente Biden. Entonces Biden tendría que reconciliar varias posturas comerciales dentro de su propio partido. Eso puede ser un poco digamos difícil. Yo creo que Biden definitivamente cambiará la dirección de esa política de zero sum que tiene el presidente Trump. Ciertamente una manera para que Biden lidie con China es invertir en esas alianzas en el Pacífico,
para contener a China. Otra gran área que yo creo que está en juego o que podría cambiar es algo que hemos estado hablando, el tema de las alianzas internacionales. Históricamente hemos visto que cuando se reeligen los presidentes republicanos, ellos siguen persiguiendo esas estrategias multilaterales y cooperativas. Sin embargo, un presidente Trump en un segundo término donde no tiene nada que perder, es muy difícil. Yo no veo que él trate de arreglar esa ruptura que ha habido con los organismos multilaterales. Inclusive se ha hablado de que en un segundo término el presidente Trump podría sacar a Estados Unidos de la OTAN. Eso tendría grandes consecuencias a nivel global. Eso es algo que habla John Bolton en su libro. John Bolton fue su ex consejero de seguridad nacional. Otro tema en el que podría cambiar la postura de Estados Unidos es si gana el candidato Biden. Ha dicho de que él va a volver a unirse al Tratado de París, va a tratar de renovar el acuerdo nuclear con Irán, va a trabajar con otros países en los temas de la COVID-19, y yo creo que este tema de COVID-19 esta búsqueda por la vacuna del COVID-19 está ya afectando y está empujando a muchos países a tomar posturas un poco más proteccionistas. ¿Qué más? Estoy un poco consciente de la hora. Quiero dejarle suficiente tiempo a Pedro para que ahonde en el tema de Latinoamérica. Déjame dejarlo ahí. Perfecto. Y porque sí, muchas de las cosas que tenía aquí ya se han dicho, entonces prefiero darle el tiempo a Pedro. Muchas gracias, María Fernanda. Estuvo muy buena la exposición. Creo que hay varios temas. El retorno de Estados Unidos, el posible retorno al multilateralismo, fortalecer las organizaciones multilaterales, particularmente aquellas más globales, Naciones Unidas, a su vez otras, volver a ingresar, ¿no es cierto?, a aquellos organismos que hoy día están tratando temas vitales, como el caso, ¿no es cierto?, del tema climático. Tú hablaste del Acuerdo de París, entre otros, digamos, que es fundamental dentro de los desafíos de seguridad y en general económicos, sociales que tendrá el mundo. Quiero dejar la palabra al licenciado Pedro Víquer, director de Nodal, la agencia de noticias, el portal de noticias dedicado exclusivamente a información de América Latina y el Caribe. Pedro es licenciado de la universidad, es profesor de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, autor de varios libros, es columnista de diversos programas de radio y televisión, es licenciado, digamos, no sé específicamente en ciencias sociales, supongo, Pedro, ¿en qué rama? Ah, perfecto, muy bien. Sí. Perfecto. Bueno, como decía, es columnista de diversos medios, entre otros CNN en español. Pedro, te dejo un poco la interrogante en el sentido de qué podemos esperar de las elecciones para América Latina. Este entre comillas, llamado patrio trasero, digamos, que cuenta algunas veces y otras veces no cuenta mucho, de los dos candidatos. Te doy la palabra, Pedro. Muchas gracias. Bueno, gracias, Mladen. Gracias por la invitación. ¿Me están escuchando bien? Perfecto. Bien. Interesante lo que acabaste de decir, esto de cuenta o no cuenta, porque este es un planteo, un debate que yo tengo hace bastantes años con gran parte del mundo académico que piensa que América Latina no cuenta para Estados Unidos. Y yo creo que es un error conceptual. Es verdad que no aparece casi nunca en los debates presidenciales, ni en este ni en los anteriores. Es muy raro que haya una referencia sobre América Latina, salvo algo muy caliente que puede ser el uso en estas elecciones de Venezuela por parte del presidente Donald Trump, tratando de
empujar a una definición clara por parte de Joe Biden, o más que nada descalificándolo. Y vos planteabas en el comienzo respecto al lugar de América Latina, y ahora otra vez dijiste, ¿cuenta o no cuenta? Es interesante porque María Fernanda habló de China y lo que podría ser respecto a China. Yo me voy a referir a eso también en el contexto latinoamericano, y me gustó mucho esto que dijo Jaime respecto de un partido republicano desorientado. Me parece o esto de infomercial, ¿no? La propaganda como lo hacen. A ver, ¿por qué yo sostengo que Estados Unidos nunca se olvida de América Latina? Nunca. Y además lo ratifico. Y creo que hay mucha gente que a veces se queda impresionada, o sea, esta impresión de que América Latina no interesa por motivos exógenos o por la falta de discurso. Está claro que si nosotros estudiamos lo que pasa en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, en los Estados Unidos, de ver cómo tienen personas que siguen dedicadamente a determinadas regiones, y por supuesto América Latina, veremos que lo siguen con detenimiento. Tal vez mucha gente haya quedado muy impactada por lo que pasó después del atentado a las Torres Gemelas en el año 2001, cuando Estados Unidos luego invade Afganistán, luego inmediatamente invade Irak. Recordemos, en el espacio de 2 años, Estados Unidos invade 2 territorios que responden a Asia y el Medio Oriente, es Afganistán e Irak, y ahí daba la impresión de que Estados Unidos no le importaba América Latina, como que estaba demasiado ocupado con otras regiones. Y me acuerdo que en su momento se escribió mucho sobre eso, y yo insistía, no es verdad. Estados Unidos tiene la capacidad para seguir muy de cerca lo que pasa en su patio trasero, como dijiste, y efectivamente lo sigue considerando. No voy a hacer una historia por el tiempo que tenemos, obviamente, de lo que fue el vínculo de Estados Unidos con América Latina en este siglo, pero voy a señalar un punteo de algunos hechos. Y que creo que hay algo muy novedoso que pasa en este siglo, que a mí me hizo plantear ya en el año 2005-2006 el concepto de una América Latina en disputa, algo novedoso para la región. Para ejemplificarlo, hoy, o decirlo de manera incluso simplista, hoy los militares, con el apoyo de los Estados Unidos, no pueden hacer los golpes de Estado que se hacían en el siglo pasado, sin entrar a analizar cada uno de los golpes de Estado que hubo en contra de gobiernos populares. Estamos en un Zoom en Chile, así que no hace falta explicar demasiado respecto al rol de los Estados Unidos. Miren una cuestión interesante ahora que están las elecciones en Bolivia. En 1955 hubo un golpe de Estado en contra de Juan Domingo Perón. El peronismo tardó 18 años en retornar el poder. El año pasado hubo un golpe de Estado en contra de Evo Morales, y en menos de un año el movimiento de Evo Morales retorna al poder. ¿Cuál es la gran diferencia, sin entrar en detalle de lo que está pasando ahora? La institucionalización de América Latina y la democratización de América Latina. La Argentina, por primera vez en su historia, tiene 35 años de democracia continuada sin interrupciones. Esto que hoy se ha vuelto una normalidad para la historia, caso concreto de la Argentina, es absolutamente novedoso. Y si miramos muchos de los países de la región, vamos a ver un panorama similar. Por ejemplo, Paraguay. Miren ustedes lo que han sido las rupturas, que ni siquiera se pueden llamar exactamente golpes de Estado o derrocamientos en este siglo en la región. Tenemos Honduras 2009, Paraguay 2012, Brasil 2015 y ahora Bolivia. ¿Qué tienen en común los 3 primeros casos? Honduras, Paraguay y Brasil. Que en el discurso de quienes derrocaban a los gobernantes o contribuían a su caída, sin entrar ahora en los detalles de qué fue exactamente, en el discurso se respetó la institucionalidad. Siempre se decía, no hay ruptura institucional, ni en Honduras, ni en Paraguay, ni en Brasil. Y en los 3 casos se mantuvo el cronograma electoral estipulado por los gobiernos derrocados. Tanto en Honduras, como en Paraguay, como en Brasil, hubo elecciones en la fecha que tenía que haber elecciones. Clara diferencia con los golpes de Estado, o muchos de los golpes de Estado
del siglo pasado, donde los militares decían las urnas están bien guardadas y no ponían fecha. Decían en algún momento retornará la democracia. Ni que hablar de las persecuciones, las ilegalizaciones y todos los etcétera. Manuel Zelaya es derrocado y al poco tiempo vuelve a su país. Fernando Lugo es derrocado, se queda en Paraguay y al poco tiempo fue el presidente del Congreso. Dilma Rousseff es derrocado y al poco tiempo se puede presentar a elecciones. Fracasa, pero eso es otro tema. Esto marca una gran diferencia respecto de los golpes de Estado en el siglo pasado. ¿Y por qué esta gran diferencia? No solamente por la democratización de la región, sino que apareció una corriente progresista, popular, nacional y popular, socialista, de centroizquierda, de izquierda, muy heterogénea y muy difícil de calificar. Todos sabemos que en esa corriente están incluidas, con sus matices y diferencias, a veces profundas, Michelle Bachelet, Hugo Chávez, Lula da Silva, Evo Morales, Rafael Correa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Tabaré Vázquez y Pepe Mujica, con sus amplias diferencias. Por eso no es una corriente homogénea, es muy, muy heterogénea. Pero tenían postulados en común, se podría decir, en grandes rasgos, a grandes rasgos, posturas post-neoliberales, a muy grandes rasgos, porque muchas de las medidas que tomaron algunos de estos gobiernos estaban en sintonía con las políticas neoliberales. Por eso hablo de una corriente muy, muy heterogénea. Pero una corriente que existe por primera vez en la región de manera simultánea en varios países. Recordemos que la primera vez que los presidentes de América del Sur se reunieron, todos, absolutamente todos, los 12, fue en Brasil en el año 2000, por iniciativa o impulso en gran medida del gobierno brasileño y Fernando Henrique Cardoso. La sensación de que hay que integrar la región. En ese momento, recordemos, estaba Fujimori, estaba Fernando de la Rúa en la Argentina, estaba Fernando Henrique Cardoso y Hugo Chávez, que aparecía como una rareza en esa reunión. Y después vino el otro gran momento para la historia latinoamericana, que creo que marca un antes y un después, es la Cumbre de las Américas en el año 2005, donde se le dice que no al ALCA. El ALCA era el gran proyecto de los Estados Unidos para América Latina y el Caribe sin Cuba. 2005. El ALCA se fue pergeñando en la década del 90. Muchos de ustedes seguramente lo recordarán. Los documentos del ALCA eran secretos. No se sabía cuáles eran, claro. No estábamos en era de internet, donde se podían filtrar los documentos sacándole una foto con el teléfono. En esa época no se podía. Acceder a los documentos de lo que era el proyecto del ALCA fue casi una tarea de espionaje para poder acceder. Y quienes tuvimos accesos a esos documentos, pudimos ver que era un gran proyecto manejado a Estados Unidos, cuya sede iba a ser Miami, y donde se pensaba que iban a haber cerca de 70.000 puestos de trabajo en Miami, para gente que trabajara en el ALCA. El no al ALCA, inesperado para la política de los Estados Unidos, los deja sin estrategia, porque se les cae lo que era su principal propuesta regional. Ahora, esto no significa que abandonan América Latina. Lo que yo digo es que se quedan sin una estrategia regional y tratan de impulsar estrategias muy puntuales o continuar. El Plan Colombia, continúa en Colombia sin lugar a dudas, bases militares en varios países, bloqueo a Cuba que continúa, intervenciones en Haití y, por supuesto, el golpe en contra de Hugo Chávez en el año 2002, que también marca algo novedoso. Un golpe de Estado en contra de un gobierno electo que fracasa, y en 48 horas. Y fracasa gracias a la movilización popular. Esto fue novedoso en el año 2002. En ese momento no había muchos antecedentes. Corríjanme si ustedes tienen algún otro antecedente de algún golpe de Estado en contra de un gobierno electo popular que en 48 horas la población en las calles recupera a su mandatario. Eso fue algo novedoso, que tal vez se le prestó poca atención. Eso fue un golpe para Estados Unidos, que obviamente apoyó ese golpe de Estado, sin entrar en detalle de cuánto intervino. Pero está claro que apoyó el derrocamiento de Hugo Chávez. No sé si dio luz verde o no dio luz verde. Son esas cosas que a veces 40 años después nos enteramos, de la misma manera que hasta ahora se discute hasta cuánto
la embajadora de Estados Unidos en Irak en el año 90 le dio la luz verde a Saddam Hussein para invadir Kuwait. Hasta el día de hoy se debate si ella efectivamente en la reunión le dio luz verde a Saddam Hussein o no. Son cosas que a veces no son tan claras y hay sutilezas, nuances, como se dice en francés, que marcan la política. Pero Estados Unidos sigue teniendo una política para la región. Por ejemplo, tratar de reducir el poder del Mercosur. Y después esta corriente que aparece a cuentagotas en la reunión de la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, que era solamente Mercosur, 4 países, más Venezuela, se amplía, porque aparece Rafael Correa en Ecuador, aparece Evo Morales en Bolivia, después aparece Fernando Lugo en Paraguay, y Chile tal vez con sus matices respecto de esta corriente. Pero que nace la UNASUR, algo que obviamente no estaba en los planes de Estados Unidos y que claramente contradecía la política de Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos buscó todo el tiempo dividir e incluso destruir a la UNASUR. Lo logra en un momento donde hay un cambio coyuntural y la corriente progresista deja de tener la fuerza que tiene, lo sabemos por lo que pasó en Ecuador, en Brasil, en la Argentina, y los gobiernos de derecha regionales son mayoritarios, crean el Grupo de Lima respecto de Venezuela, atomizan la UNASUR, prácticamente la dejan muerta, se saca la sede de la UNASUR en Quito, que era muy importante, y en paralelo, recordemos que existe también la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, con Cuba y sin Estados Unidos y Canadá, que marca parte de esta disputa regional, donde encontramos la creación de la CELAC en un momento que la corriente progresista está fuerte y las corrientes, llamémosle, de derecha, liberal, conservadora, tampoco es homogénea, está muy debilitada. En un momento en América del Sur, dejando de lado a Guyana y Surinam, que son 2 casos especiales por su historia colonial, en 8 de 10 países había gobiernos llamados progresistas, salvo Perú y Colombia. Y en ese momento nace la CELAC. Yo recuerdo que Rafael Correa llegó a decir en algún momento, esperemos que la CELAC reemplace a la OEA, que era el objetivo, sacar a Estados Unidos de la influencia regional. No se logró. Vimos el lugar que recuperó la OEA con el debilitamiento de la corriente progresista. Y ahí aparecen las preguntas respecto, obviamente, de Estados Unidos, pero todo lo que yo estoy planteando tiene mucho que ver con un hilo conductor de Estados Unidos y lo que en su momento dijo John Kerry, la doctrina Monroe está muerta. Llega Trump y dice, la doctrina Monroe está vigente. Y de hecho, queda muy claro con la fuerte presión en la OEA para que Luis Almagro sea reelecto como secretario general. Ahora le están pidiendo la renuncia a raíz de lo que pasó en Bolivia, ¿no? Pero eso es otro tema. Almagro fue un regalo del cielo para los Estados Unidos. Un hombre que había sido canciller del Frente Amplio que se alinea completamente con Washington. O la elección en el BID, algo que incluso molestó a históricos referentes del pensamiento de derecha latinoamericano por la directa intervención colocando a alguien de los Estados Unidos al frente del BID. Y ahí entra lo que decía María Fernanda respecto de China. Si ustedes revisan las declaraciones, y con esto voy a finalizar para tratar de respetar también el tema de los tiempos, si ustedes revisan las declaraciones de los principales referentes del gobierno de Donald Trump en los últimos 4 años, en sus viajes a Chile, a la Argentina, a Brasil, un eje central es China, por el tema comercial, político. Es más, a veces causa gracia, algunas de las declaraciones de los principales responsables de los Estados Unidos respecto de China parecen sacado un discurso antiimperialista de la década del 70. Nosotros venimos a ayudarlos, China viene a conquistarlos, a aprovecharse de ustedes. Es realmente interesante leer algunas declaraciones de los representantes de los Estados Unidos. Y si bien creo que hay un lenguaje muy particular en la administración republicana, esto responde a intereses comerciales que van más allá del Partido Republicano o el Partido Demócrata respecto de China. Y además recordemos que ahí, no tenemos tiempo para desarrollarlo, entra el tema de Taiwán, esta disputa entre China y Taiwán que todavía existe con algunos países de la región reconociendo a Taiwán
Y esto fue interesante también en la última Asamblea General de Naciones Unidas, porque algunos de los discursos de referentes, especialmente en el Caribe, latinoamericanos, mencionaban la labor de Taiwán en el tema sanitario, por encima de las divisiones políticas del reconocimiento a la República Popular de China o a Taiwán. Recordemos que oficialmente Taiwán no es un país. Y sin embargo, en varios de los discursos del Caribe se reconocía, países que tienen relaciones con la República Popular de China, reconocían el trabajo de Taiwán en el tema sanitario, apoyado en gran medida por Estados Unidos. Taiwán lo sabemos. Entonces me parece que hay elementos interesantes para tomar en cuenta, pero Estados Unidos nunca se desliga de América Latina, nunca, con o sin declaraciones respecto de la doctrina Monroe. Estados Unidos siempre está, somos parte de este continente, somos parte de lo que ellos dicen el hemisferio occidental, y por eso, bueno, por eso le dedicamos tanta atención ahora y trabajamos tanto sobre la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, no cabe la menor duda. Muchas gracias, Pedro. Estuvo muy interesante tu exposición. Creo que hay un punto ahí que es interesante, todavía está en el debate, estamos en escenarios abiertos. Siempre hacer América Latina al menos una zona de influencia de Estados Unidos, y eso es un tema puntual y real, digamos. Voy a hacer algunas preguntas, las voy a dejar abiertas para que puedan entrar a contestarlas. Algunas me han llegado, estoy sintetizándolas. La primera de ellas es en términos de un poco las elecciones internas. Me comentaban de que en el fondo Trump sabe hablarle a lo que es la clase media en Estados Unidos. Ha tenido una proximidad con esa clase media y que eso es un tema no menor. Y ahí yo meto un tema también que es importante, que en el fondo la elección, de acuerdo a algunos artículos, puede ser decidida en lo que se llama el cinturón del óxido. El cinturón del óxido son 3 estados fundamentalmente, que son estados industriales, que son, ¿cómo se llama? Wisconsin, Pennsylvania y Michigan, que son 3 estados que de alguna forma pueden ser los estados, los swing states, que puedan... Entonces, un poco esa relación clase media, de hablarle a la clase media, porque su pelea con China, si bien es un tema transaccional, digamos, y de alguna forma está hablando un poco del déficit comercial que tiene Estados Unidos, está hablándole un poco también a la clase media a partir de esa pelea. Ese es uno de los temas que creo que es importante. El segundo tiene una directa relación con China, y un poco lo que dijo María Fernanda en parte, que va a cambiar un poco la política, la forma de cómo China, si es electo el candidato demócrata Joe Biden, pero habló también de un concepto que tiene que ver con un concepto básico en la confrontación más global, que tiene que ver con la contención. Y el tema de la contención, de alguna forma, es una contención al ascenso chino, un poco al hegemón chino, al modelo chino, de alguna forma, que hoy día está metido y que de alguna forma explica el interés o el reinterés que ha tenido, aparte de los procesos migratorios, que es parte de la agenda, digamos, que ha retomado Estados Unidos en América Latina, digamos. Entonces, en ese sentido, yo no tengo tan claro que la forma de enfrentar a China, si bien va a ser mucho más compleja y no va a ser tan, de alguna forma, impulsiva o de confrontación directa, no va a adquirir la misma fisonomía, porque cuando hablamos de temas como el caso Hong Kong, de Taiwán, o los ejercicios que está haciendo en este momento Estados Unidos con India, Australia, ¿no es cierto?, y ¿cómo se llama?, y Japón, para poder defender lo que es el Indo-Pacífico, tiene que ver con el ascenso de China en términos globales. Y no nos olvidemos que China hoy día es el primer socio comercial de varios países y no tiene problema, ¿no es cierto?, de forma incondicional a esos países en las relaciones externas a esos países. Uno, el reconocimiento de una sola China. Dos, ¿no es cierto?, en el tema de no hablar sobre temas de derechos humanos, en el caso específico de América Latina, frente a las violaciones que comete China en distintas áreas, no solamente en las restricciones de prensa, sino también en los campos que hablaste de las minorías étnicas, ¿no es cierto?, y en otra serie de cosas. O sea, el factor China es un tema que es mucho más global que el problema de una transacción económica, y que de alguna forma va a influir.
dejaría un poco en eso, porque si no entraríamos, digamos, un poco a ver y intercambiar palabras. Yo tengo la impresión de que Estados Unidos nunca ha tenido una política global frente a América Latina. Le interesaba, ha tenido en algunos periodos ciertas políticas globales, como en el caso del periodo de la confrontación con la ex Unión Soviética, ¿no es cierto? Y fundamentalmente lo que fue la Alianza para el Progreso y lo que es la Estrategia Nacional de Seguridad, pero son, generalmente lo que ha privilegiado son políticas coyunturales. Políticas culturales frente al tema del narcotráfico, frente al tema, ¿no es cierto?, de la democracia, es decir, entre comillas, en un momento determinado, pero no ha tenido una política global de alianza, excepto un par de conversaciones básicas, y creo que la intención básica la tuvo en un momento determinado, cuando fue la dupla que estuvo en el gobierno demócrata, que fue con Obama y Biden. Ahí hubo un intento de recobrar una relación más privilegiada con la región a través de lo que fue el diálogo de las Américas, ¿no es cierto?, de lo que fue las distintas medidas que empezó a asumir Estados Unidos frente a América Latina, pero un diálogo muy nonato. Dejo esas preguntas, empecemos por don Jaime, ¿no es cierto?, que fue nuestro la primera persona que intervino. Abierto. A ver, sobre tu pregunta sobre Trump hablándole a la clase media, sí, le habló en 2016 y le habló a los, ya que mi co-Georgetown class, María Fernanda, está en Wisconsin, le habló a los agricultores ahí, habló a los de las empresas lácteas al lado en Minnesota, y le habló a mucha gente que hoy día no le está hablando. Y eso es importante, porque no le está hablando por el manejo del COVID. Hoy día ya no le está hablando a las famosas soccer moms, a las mujeres de la suburbia, porque el tipo perdió la compostura en el lenguaje, se paró a las entrevistas, ayer se paró, ¿cierto?, en CBS, se paró y se fue, no volvió a las tomas que se iba a hacer con Pence. Después el tipo está perdiendo control. Y lo otro, que el frente, con todos los ripios y problemas que pueda tener Joe Biden, tiene una característica esencial. Aparte de que es un buen tipo y esas cosas no se pueden fingir. El tipo es una buena persona, eso no se puede fingir, eso no se puede crear. El tipo es una buena persona, pero que tiene importancia para el distrito, para ese mundo del óxido, para ese norte industrial. Y que esos que votaron por Trump en 2016 porque no les gustaba Hillary Rodham Clinton, sí les gusta en Joe Biden. He's one of us. Es un hijo de Scranton, Pennsylvania. Es un Irish Catholic, working class, su papá era blue collar, he's one of us. Y tiene otra característica fundamental, no se ha olvidado que he's one of us. Entonces el tipo, cuando iba muy mal en las encuestas al interior de la primaria demócrata, el tipo se iba a los sindicatos en Pensilvania, se iba a los sindicatos en Toledo, Ohio, por una manifestación del Labor Day el año pasado, y todo el mundo lo abrazaba. He's one of us. Claro, pido perdón porque tengo una admiración profundísima por el presidente Lula, y por eso pido desde ya, por cualquier comparación pido disculpas. Pero es un Lula con cartones universitarios. La diferencia entre Lula y Joe Biden es que Lula no tuvo los cartones universitarios que Joe Biden sí pudo tener, pero es un tipo que se sienta en un dining en mitad de Ohio y le va a hablar del partido de Notre Dame contra Syracuse, y le va a hablar de qué pasó en las ligas mayores del béisbol o qué pasó en la NBA, y va a ser one of them. Y Trump es un niñito papá. Eso es una diferencia monumental. ¿Y por qué está perdiendo los estados del sol? Que también se está hablando mucho de que hay un sunset más que un sunrise de Trump en estados como Arizona, donde va de candidato al Senado un ex oficial de la Armada que fue astronauta, que su mujer, que Giffords, fue baleada. ¿Por qué está ganando? Porque un tipo que le está hablando a los mayores de 65, que el gap de votación en los mayores de 65 entre Trump y entre Biden arriba y Trump abajo se está ampliando por el mal manejo del COVID, y segundo por el tema de los veteranos.
los estados donde hay veteranos de guerra están diciendo que el señor le ha faltado el respeto a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, le ha faltado el respeto a lo que fue nuestra historia en la Guerra Fría, un señor sin ninguna experiencia militar, mientras que el otro tuvo un hijo que peleó en Irak y Afganistán por nosotros, de Joe Biden. Y ya el tema es que voy a defender los empleos norteamericanos, no señor, no los defendió. Tuvo 4 años para defenderlos, no los defendió. Sí, usted jugó al proteccionista, pero no jugó al proteccionista para decir cómo nos defendemos y hacemos una alianza internacional para protegernos, ¿cierto?, de los grandes mercaderes, las ITTs modernas. No, usted fue proteccionista para defender a las ITTs de hoy día en los Estados Unidos. Usted no estaba en contra del TPP porque quería defender a la población, o usted no estaba en contra del TPP porque quería ayudar al empleo norteamericano. Y quiero terminar con una cosa, resaltar algo fundamental, bueno, que María Fernanda lo plantea, pero Pedro después lo expandió de una manera extremadamente clara. El suponer de que América Latina no importa para Estados Unidos, no entender la política migratoria. Lo que pasa es que hay muchas Américas Latinas, y tal vez en algún minuto importa la América Latina de Colombia para el norte, y a veces importa, como importó en los 70, la América Latina de Colombia, el sur, en los golpes militares y en las atroces dictaduras que nos bancamos en nuestros países. Pero decir que no importa, o como se creyó en los 2000, no, Estados Unidos se fue de la región, no, Estados Unidos no se ha ido nunca a la región. Esa fue una discusión que se generó en parte de los colegas politólogos, porque no estaba en la política exterior. No, era tan importante que ya no está en la política exterior, es parte de la política interna norteamericana. Remesa de dinero, migración, es parte integral de la política norteamericana. Ya no es política exterior de la Alianza Transatlántica. América Latina es parte de la política interior norteamericana, el muro, etc. Si el muro con quién es, o mis amigos de Tamaulipas o de Ciudad Juárez van a decir que eso no es América Latina. América Latina parte en el Río Bravo, perdón, parte en los suburbios de Chicago. Ahí parte América Latina, en los suburbios de Chicago. Entonces, política interna. Eso, gracias queridos amigos. Estamos muy entretenidos y aprendido mucho Muy bien, Jaime, contigo, María Fernanda y Pedro. María Fernanda, te toca a ti y te queda la pregunta de China, digamos. Sí, esa no la toqué, esa se la dejé a usted. Sí, no, agregar quizás a lo que decía Jaime, algo de Joe Biden, y es que por las tragedias personales que ha tenido en su vida, es un personaje, un candidato sumamente empático, y eso es algo que el presidente Trump no tiene. Con lo de China, y sobre todo con la pandemia, y esto lo aludió Pedro, ha estado engaging, ha estado confrontando. Sí, ha estado una diplomacia médica y humanitaria, y eso es algo que Estados Unidos no ha hecho. China ha estado mandando PPE, protección personal a los estados de América, a los países de América Latina, mientras que el presidente Trump, ¿qué hizo? A inicios de la pandemia seguía deportando migrantes con COVID a Guatemala, y Guatemala, por el otro lado, recibía ayuda de China. Estados Unidos, otro tema importante, perdón, en cuanto a China y la importancia de China en esta, digamos, tanto en el orden global, pero para Estados Unidos, es el tema de las cadenas de suministro también. Estados Unidos en este momento ha emprendido o ha lanzado el programa de América Crece, en la que tanto los planes de la administración Trump como de una potencial administración Biden se han enfocado mucho en traer la manufactura para Estados Unidos o para el hemisferio oeste. Es esa idea de cortar lazos con China y de diversificar el riesgo de China.
Sin embargo, China es una potencia, como decíamos, mundial, es socio comercial, primer socio comercial para muchos países de América Latina y durante años ha estado emprendiendo una política de expansión, digamos, o de influencia en América Latina que yo no creo que va a ser, que no va a ser fácil de contrarrestar, simple y sencillamente porque Estados Unidos no tiene los mismos recursos que tiene China. Por otro lado, a veces, sobre todo en Estados Unidos y sobre todo en el Congreso de Estados Unidos, a mí me parece que hay un tono un poco condescendiente. Hay los senadores, los representantes de la Cámara, en su retórica, como que le exhortan o le advierten a América Latina a no aceptar ayuda de China, a cuidarse de China. Y yo creo que no podemos ser tan condescendientes con América Latina. A veces es mucho más la cuestión de que si acepto esta ayuda de China, va mucho más allá de que si comparto los valores con China o con Estados Unidos. Es una encrucijada importante para los países de América Latina que yo creo que aquí en el Congreso de Estados Unidos no se entiende muy bien. Y solo un comentario rápido sobre lo de América Latina y la falta, digamos, o la confundida, la confusa estrategia de Estados Unidos hacia América Latina. Yo creo que Venezuela y Cuba seguirán siendo importantes en la retórica tanto de Trump como de Biden. Recordemos también que Biden tiene más de 3 décadas en el Senado, o de experiencia en el Senado, perdón, donde estuvo durante mucho tiempo en el Comité de Relaciones Exteriores. Y Biden, el presidente Obama en su momento como que le dio el rol, empujó a Biden para que tomara la política, la dirección de la política hacia América Latina. Y entonces Biden tiene mucha experiencia con el Plan Colombia, fue el arquitecto, fue el que recogió el consenso bipartidario y también con Centroamérica. Como decía Jaime, sí, la política o América Latina empieza en los suburbios de Chicago. Eso yo creo que es muy verdad, muy cierto, porque también otra herramienta u otra dimensión por la cual podríamos ver la política de Estados Unidos hacia América Latina empieza con la asistencia, foreign assistance, la asistencia extranjera, que muchas veces Estados Unidos impone condiciones, digamos, su vehículo para lidiar o para engage de nuevo con los países de América Latina. Muchas gracias, María Fernanda. Pedro, te toca a ti, digamos, un poco redondear esta América Latina, que lo que está pasando, digamos, porque el tema, digamos, es cierto. Yo concuerdo, estoy rehaciendo las preguntas que me llegan a través del chat del grupo, el Zoom, en parte, digamos. No es que Estados Unidos haya tenido una ausencia, sino ha dejado de tener una presencia más global, más estratégica, focalizándose en pequeños puntos o en agendas específicas. El caso del narcotráfico, el caso, digamos, de las migraciones, Cuba y Venezuela, que siempre han sido, digamos, una piedra en el zapato para los gobiernos de Estados Unidos, particularmente para los gobiernos republicanos. Sin embargo, en la presidencia, las dos presidencias del presidente Obama y junto con el candidato demócrata, se plantea la posibilidad de una nueva relación. Y María Fernanda algo tocó al respecto, que habló de trasladar, ¿no es cierto?, desde Asia, fundamentalmente de algunas empresas de China, parte de la industria, ¿no es cierto?, de las cadenas productivas hacia América Latina. En una suerte que yo le escuché a algunos asesores del candidato demócrata Biden hablar una suerte de codesarrollo, digamos, como un elemento que favoreciera, digamos, ambas partes, y que fue planteado incluso en la prensa, en algunos artículos de prensa. ¿Tu impresión en general sobre estas posibilidades? A ver, varios elementos. Primero lo general, después lo de China, porque me parece que efectivamente lo de China es muy importante. Yo creo que Estados Unidos sí tenía un gran proyecto global, que era el ALCA. El problema es que no nace.
Ese es el problema que tiene Estados Unidos. El ALCA fue un proyecto diseñado durante bastante tiempo. Por eso recordaba que en la década del 90, cuando se redactó el proyecto del ALCA, yo he visto un original que tenía como 500 páginas, todo tachado, subrayado, en detalle respecto al tema comercial, porque buscaba beneficiar en primer lugar a las empresas estadounidenses. ¿Quién no conoce historias en América Latina de presiones muy fuertes, por ejemplo, en Perú, para que ingrese la ropa usada de los Estados Unidos de buena calidad que compite con los hilados peruanos? O en Colombia, en un momento determinado, una gran presión para que los enlatados de televisión, los programas de televisión de los Estados Unidos pudieran estar en el prime time de la televisión colombiana y que eso afectaba a la producción local televisiva. O sea, esto tiene mucho que ver con el comercio y con la política, obviamente. El ALCA venía a arreglar todo eso. Sí. Todo iba a estar absolutamente regulado, en primer lugar, en beneficio de las empresas de los Estados Unidos, con el famoso libre comercio. Como dijo alguna vez el economista, historiador de temas económicos, Mario Rapaport, los británicos llegaron a un acuerdo con la Argentina antes de nacer, lo que eran las provincias argentinas, de que los barcos argentinos podrían navegar en el Támesis y que los barcos británicos podían navegar en el Río de la Plata, cuando claramente no había ningún barco de acá que pudiera ir al Támesis. Claro, es el famoso libre comercio. Entonces sí, pueden exportar ropa usada a Estados Unidos. ¿Qué ropa usada se va a exportar de Perú a Estados Unidos? Esto es imposible. El ALCA venía a regular absolutamente todo. Yo creo que Estados Unidos se había sorprendido. La política no tiene muchas sorpresas, como fue la abrumadora victoria del MAS este domingo en Bolivia. Gran sorpresa, especialmente para las encuestadoras. No así para Evo Morales, que le había dicho que se ganaba con más del 50% de los votos. Creo que fue el único que se atrevió a decir eso. Pero el problema que se encuentra en el 2005 es que su gran proyecto fracasa. Las anécdotas que se cuentan entre bambalinas de los acuerdos entre Néstor Kirchner y Hugo Chávez con mucha picardía para evitar que Bush pudiera seguir hablando, es parte de una picardía latinoamericana que no se la esperaban en Estados Unidos. Y efectivamente, yo recuerdo, porque estuve en la Cumbre de las Américas, cubriéndolo como periodista, recuerdo la conferencia de prensa de Fox, presidente de México, no tenía lo que decir. Recuerdo que Uribe se fue prácticamente sin hablar. Alejandro Toledo, que era presidente del Perú, no sabía explicar lo que había pasado. Se habían quedado sin estrategia. Entonces tienen que rediseñar una estrategia global, pero se encuentran Biden con otro escenario político en la región. Ya no es el escenario de gobiernos subordinados directamente a la Casa Blanca. Se encuentran con una corriente, reitero, muy heterogénea, pero que dice, bueno, hay cosas que no. Por ejemplo, la UNASUR tenía su Consejo Suramericano de Defensa, sin la presencia de Estados Unidos. Algo novedoso para la región. Entonces, ¿cómo reaccionar frente a esto? Volver a lo conocido, que haya gobiernos de derecha, otra vez no lo digo despectivamente, sino en el más amplio sentido de la palabra, sabemos de lo que estamos hablando, gobiernos afines que respondan a la política global de la región. Y lo logran con Bolsonaro, con Macri, ya Piñera deja de lado esa cierta simpatía que podía tener por la corriente progresista para adaptarse, vuelve a un tono más de derecha a nivel regional, nace el Grupo de Lima. Les recuerdo que el Grupo de Lima nace con un único objetivo, que es contribuir a la caída de Nicolás Maduro en Venezuela. O sea, no es un proyecto regional. E incluso, no lo mencionamos, la Alianza del Pacífico, vayan a los documentos de fundación de la Alianza del Pacífico, nace con el objetivo de quitarle poder regional a la UNASUR. Era el principal objetivo de la Alianza del Pacífico. No era un gran proyecto de integración regional, que sí tenía la UNASUR. Estados Unidos no participa en la Alianza del Pacífico, pero claramente la apoya. Entonces yo creo que el gran problema que tuvo Estados Unidos, y que lo sigue teniendo, es que no sabe muy bien qué hacer con estos gobiernos, más que acorralarlos, combatirlos,
en vez de tratar de trabajar de manera conjunta. Se mencionaba las cumbres donde participó Barack Obama, y recordemos que en una de las cumbres Chávez le regala el libro de Galeano, Las venas abiertas, de América Latina. Se lo regala en inglés porque fue lo único que habían, en castellano, perdón, lo único que habían encontrado en ese momento, pero se lo regala como diciéndole, bueno, revise un poco la política hacia la región. Ahora, ¿qué hace Obama en el Caribe? Ya que se lo mencionó. Obama y los representantes de Obama recorrieron el Caribe para tratar de convencer a los gobiernos de las pequeñas islas del Caribe que rompieran relación con Venezuela respecto a Petrocaribe. Por eso digo que no se olviden de América Latina. Que esto no salga en todos los medios de comunicación, es posible. Y lo último respecto de China, hay mucho para hablar sobre China. Creo que en lo económico hay una disputa muy importante. Como bien se mencionó acá, ya varios países de la región tienen a China como su principal socio comercial. Sí hay una cuestión de valores. Somos parte del mundo occidental, como lo llamemos quienes estamos acá, o del mundo precolombino quienes estamos en esta región, y es verdad, China está muy alejada, el chino es un idioma difícil, a pesar que se están abriendo muchos institutos Confucio. Pero yo siempre recuerdo una anécdota de Mao Zedong, cuando le preguntaron una vez cuánto tiempo más iba a gobernar la burguesía, y él dijo 10.000 años, no mucho más que eso. ¿Qué quiero decir con eso? Hay paciencia en China. No se olviden. Estamos hablando de una civilización milenaria. Estados Unidos es un poder imperial que tiene a lo sumo 200 años desde su existencia como nación, y un poquito menos como poder imperial, y creen que van a durar para siempre. Yo no sé lo que va a pasar, lo único que no se puede predecir es el futuro. Pero está claro que en China hay otra visión del mundo que se podía ver cuando fue el famoso texto de Huntington de Choque de Civilizaciones, como en China, en India, en Japón, en Turquía, en Irán, se burlaban prácticamente de Huntington, porque tienen visiones de civilizaciones milenarias, y que cuando se sientan a hablar con alguien de los Estados Unidos, no se sientan a conversar sintiéndose mucho menos, más bien todo lo contrario. Cuando alguien se sienta, y esto hay que tomarlo en cuenta, cuando alguien se sienta con un representante de la República Islámica de Irán, te tiran sobre la mesa Persépolis, que tiene 2500 años. Y esto está en la memoria colectiva de determinados pueblos. Sé que me voy del tema, pero el tema era China. Y creo que hay mucho para trabajar. Me gustó mucho algunas de las cosas que se dijeron acá de María Fernanda respecto de China, y creo que tenemos que seguir estudiándolo, sin lugar a dudas, y aprender chino. Bueno, por la hora quiero agradecerle a todos, digamos, fundamentalmente a Jaime Baeza, María Fernanda Bosmoski, Pedro Brigger, por esta interesante conversación que yo creo que más que aclarar a veces nos hace pasar a otra etapa de reflexión, ponernos en nuevas preguntas, y eso es muy importante en general para un mundo que está abierto, de escenarios abiertos, un mundo que se está en conformación, digamos, unas elecciones que van a ser determinantes un poco para el devenir del mundo, pero que también implica una responsabilidad para los propios actores de las regiones. Y me acordaba un poco, para no terminar, el importante papel que jugó, como Jaime Baeza citó a Lula, el papel que jugó Brasil, ¿no es cierto?, en la conformación, primero la Comunidad Sudamericana de Naciones y después UNASUR, y un poco generó este paraguas un poco para tener una visión más latinoamericana, recobrar la visión latinoamericana. O el caso específicamente del caso de China, con su concepción estadocéntrica, ¿no es cierto? Y esos largos tiempos que habla Pedro, digamos, de concepciones milenarias, ¿no es cierto? Que está dispuesta, que lo dijo Mao Zedong, digamos, en el fondo esperar los tiempos, o después fue replicado muy bien por el pequeño timonel. Bueno, tenemos muchas preguntas, y el jueves por lo menos tendremos un nuevo debate de los candidatos, ¿no? El tercer y último debate. Y ahí vamos a ver cómo... Quedan 2 debates. Uno, que no se sabe si va a haber. Segundo debate. Segundo, y no se sabe. Segundo, debate, bueno, en principio, como dice Jaime, vayan a saber qué pasa. Una cosa televisiva, digamos. Town hall meetings, pero yo creo que mañana yo veo complicado que haber debate, porque ahora la campaña de Trump envió otro correo más a la Comisión de Debates Presidenciales,
en términos de que no aceptan que se le apague el micrófono al candidato Trump. Yo de verdad creo que con los datos que hay en este momento, creo que mañana, y considerando que Trump prefiere salir a recorrer estados, yo creo que mañana no hay debate. Pero puede tener un espacio de provocación, ¿eh? Bueno, en fin, está abierto, interesante. Está abierto. En nombre del Programa de Política Global e Innovación de la Facultad de Administración de Finanzas y Negocios y de la propia Universidad SEC, quiero agradecerle a todas y a todos por habernos acompañado en este seminario, ¿no es cierto?, a 2 semanas de las elecciones de Estados Unidos y sus múltiples impactos. Muchas gracias a los expositores y esperamos que nos encontremos luego en algún otro Zoom. Gracias. Chao a todos. Chao, adiós. Chao. Chao, gracias. Muchas gracias.